Para mí esta exposición ha sido muy importante porque me ha cambiado mi paisaje mental. En cierto modo, para mí ha supuesto un salto cognitivo, porque desde que he empezado a trabajar en ella no he hecho más que descubrir cosas. Bueno, de hecho fue, digamos, en el proceso de concebir toda esta exposición, fue una fértil sugerencia de Javier, el hecho de que dijo, bueno, nosotros tenemos aquí en la colección del museo una de tus lenguas de los años 80, ¿por qué no exponemos todas tus lenguas? Y ahí es cuando yo dije, pues muy bien, y ahí cuando empecé a pensar en eso de la pez, del betún, ahí es donde empecé a considerar el tema también de las lenguas en peligro de extinción, ¿no? Encontrarse de pronto en la tesitura de intervenir en el mismísimo edificio de uno de los debates intelectuales más significativos y de más carga de futuro, no solo de España, sino yo diría de toda la modernidad europea. Y me refiero naturalmente a la controversia de Valladolid que tuvo lugar en el Colegio de San Gregorio. ¿Por qué digo esto, que es de tal importancia? Porque en cierto modo sus repercusiones llegan hasta hoy en día. Y en ese debate, en esa controversia que tiene lugar en el Colegio de San Gregorio, se enfrentan las opiniones de Bartolomé de las Casas con las de Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda, que introduce por primera vez una biologización de la condición humana. La controversia se produce en Valladolid en 1550. Él tres años antes había publicado el Tratado de las Justas Guerras contra los Indios, donde justificaba el sometimiento y la conquista, porque en ese momento era un tema muy debatido, si eso era justo, si se podía justificar. El emperador, de hecho, Carlos V, estaba preocupado por si podía justificar esas conquistas, porque claro, evidentemente los otros reyes estaban poniendo eso en tela de juicio. Incluso el mismísimo Francisco I, con el que Carlos V más de una vez peleó, decía, bueno, que me enseñen a mí la cláusula del testamento de Adán, donde diga que se pueden repartir los españoles y los portugueses el nuevo continente. En 1550 las discusiones estaban en pleno auge y estaba el asunto que ardía, con lo cual deciden invitar a un emisario del Papa que llega a Valladolid. Delante de él estos eminentes teólogos se ponen a discutir y el enviado papal se inhibe y no emite veredicto definitivo. Con lo cual los dos contrincantes, tanto Bartolomé de las Casas como Juan Ginés de Sepúlveda, se dan por vencedores en esa justa intelectual. Pero a la larga se imponen los criterios de Sepúlveda. Pero es que justamente en ese momento se define la colonialidad, como los antropólogos sudamericanos lo llaman ahora la colonialidad, que no hay que confundir con la colonización, porque la colonización existe desde mucho antes. Pero ahí se define la colonialidad como sistema de sometimiento y explotación. Ahí aparece por primera vez la biologización de la condición humana, el hecho de un ser inferior, porque claro, se había debatido estos seres de ese nuevo continente que son animales, son humanos,
¿qué son? Evidentemente no podían ser animales porque si no hubiera sido inútil la evangelización, pero Sepúlveda lo que introduce es esa categoría de inferioridad, de seres humanos que son inferiores. En ese momento nace el concepto de raza. Ahí nace, digamos, el concepto del indio, el mulato, el mestizo, el negro y la superioridad del hombre blanco. Y eso es un hecho de tal magnitud que, en cierto modo, ha sido el núcleo del que irradia todo el trabajo, tanto la intervención del Colegio de San Gregorio como la intervención aquí en el patio herreriano. Huiliche, Mapuche, Cahuéscar, Rapa Nui, Yamana. Colombia. Cofán, Achagua, Andoque, Cuaiquer, Bará, Barazana. Ahí es donde me puse a estudiar, ¿no? las lenguas en peligro de extinción, y yo no sabía tampoco que eran tantas, que eran tantísimas. Y a pesar de que ahora existen en algunos países intentos e instituciones que tratan de revitalizar estos idiomas y dan como importancia a estas tradiciones y a esas culturas, sin embargo, los estados criollos que se crearon cuando ya estos países se independizan del dominio colonial español son en gran medida son estados fallidos, ¿no? Y los restos de aquellos pueblos sometidos, tienen la autoestima por los suelos hasta el punto de renegar de sus orígenes, les da vergüenza ser indios, ¿no? Y nos encontramos que hoy en día tenemos 773 lenguas en peligro de extinción y además, bueno, pues están las secuelas de unas campañas de exterminio y viven en la más absoluta pobreza, es decir, que 500 años después ese tema está candente y no está en absoluto resuelto. La gran sorpresa que me llevó hace muy pocos días es de pronto leer que este filósofo tan discutido, polémico y creativo también, que es Walter Benjamin, estuvo interesado en una época en aprender el idioma azteca, el idioma náhuatl. Lo cuenta en el libro donde habla sobre su amistad con Benjamin, lo cuenta su amigo Gershom Scholem. Cuenta que allá por 1916 en Múnich, Benjamin asiste a unos cursos de un americanista y a consecuencia de estos cursos él se propone estudiar el náhuatl. Y incluso más tarde en Berlín ve que tiene sobre su mesa de trabajo el diccionario náhuatl español. Lo que pasa es que luego no llega realmente a aprenderlo, pero es ese interés que me causa una enorme sorpresa, es muy sorprendente, no lo había oído nunca. Y claro, tiene toda la lógica del mundo que este señor, que es autor, Benjamin, de las 18 tesis sobre la historia, se interese por, en cierto modo, a través de ese idioma de la población originaria de ese continente, acceder a la otra orilla, digamos, de una visión de la historia que claro, que seguramente ya a él se le hacía sospechosa por demasiado cerrada, demasiado compacta. Quería de alguna forma acceder a la otra orilla de una visión de la historia, ¿no? Y también se interesa por un autor de gran importancia, que es Fray Bernardino de Sahagún, que es el autor de una obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España.
y es que es el autor a quien se debe la preservación de las tradiciones y de los conocimientos que se tienen hoy sobre las tradiciones de los mayas y de los aztecas. Otomí, Popoloca, Zoque, Chatino, Pima, Mazateco, Chontal, Chuy, Cocopa, Chocholteco, Mazahua, en la sala Tepehuano, Gil de Hontañón, la sala de las lenguas, de hecho se escucha un audio que nombra todos y cada una de las 773 lenguas en peligro de extinción en América Latina. En esa sala no todo va de ultramar, porque hay una gran lengua de betún que ocupa gran parte del suelo. Y eso hace referencia a un hecho importante de la zona. Aquí, en Castilla, estaba la Real Fábrica de Betunes, que era importantísima para la navegación y para la marina, mucho antes, evidentemente, de que se inventaran las resinas sintéticas. La resina se extraía de los pinos una vez talados, los tocones se excavaban de la tierra y se mantenían ardiendo durante varios días y entonces el tocón suelta la pez o el betún. Lo que hoy nos llama la atención es el tejido de oficios que se formaba y que en cierto modo creaba un cierto equilibrio entre oficios y le permitía la sobrevivencia a la población, donde hoy tenemos pueblos abandonados y bosques que se quedan como digamos, se convierten en pasto de los incendios forestales. Y entonces llama la atención cómo no solo estaba el oficio de los pezgueros, sino también eso entrelazaba pues con los que hacían el transporte, con los bueyes, con los campesinos que creaban el pienso para los bueyes, que a su vez luego los transportistas que llevaban ese betún a la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un poco el reto que se plantea hoy a los jóvenes ingenieros agrónomos, inventores o también informáticos, etcétera, toda clase de profesiones, es crear un tejido que sería un equivalente y que pudiera dar vitalidad de nuevo a esta parte de Castilla que se ha quedado en gran medida despoblada, pero que hicieran frente a los problemas que tenemos hoy, ¿no? Yo hace años en Burgos, de hecho en el Cap de Burgos, hice una gran lengua en el suelo de barbotina, es decir, de eso que se usa para la porcelana y a la vez unos platos de porcelana. Aquí lo que hemos hecho es una gran lengua de betún, creando un conjunto de lenguas, por así decirlo, porque también en las paredes hay una selección de lenguas que yo he ido haciendo a lo largo de los años, porque el tema de la lengua, donde en cierto modo se une o se bifurca según se quiera mirar, pues por un lado la comida y por otro lado el habla, es algo que a mí me ha fascinado siempre, ¿no? Por eso hice esas lenguas. Seguramente al principio, cuando yo empecé a hacer esas lenguas del Acre y de estaño, etcétera, había también detrás un dilema, en cierto modo una contradicción no resuelta. Por un lado, el comprender la importancia del lenguaje y la importancia de tener voz y de saber decir lo que se quiera decir con claridad, y a la vez una imposibilidad o un temor o un miedo de no saber decir las cosas que se quieren decir, y también el miedo de ser desautorizada y en cierto modo de ser contaminada por el uso del lenguaje de aquellos que eran los dueños del discurso, ¿no?
Otro aspecto descubierto en el curso de este trabajo es, digamos, la importancia de la minería española, que habilita a los recién llegados, a los españoles recién llegados al continente americano, en explotar en un tiempo récord las minas de oro y plata. Ahí hay que decir que España es un país enormemente rico en toda clase de minerales de metales preciosos, pero también toda clase de áridos y de tierras especiales. Y ese conocimiento lo introducen los romanos, es decir, los romanos, los conocimientos rudimentarios los mejoran notablemente a través de sus conocimientos de la hidráulica y de la mecánica. Y los romanos se abastecen en la península ibérica de oro, de plata, de cobre, de plomo, de bermellón, era su tinte rojo más preciado, y de lápiz especularis, que lo usaban a manera de vidrio. Previo al vidrio, los romanos usaban ese lápiz especularis, que es translúcido, deja pasar la luz, ¿no? Los conocimientos que se tenían de la técnica minera, sin embargo, no eran unos conocimientos, eran, por así decirlo, conocimientos reservados, que no eran de acceso generalizado, y probablemente podemos suponer que pasaban de generación en generación dentro de los miembros de una misma familia. Y eso es importante pensarlo, porque de hecho, aunque se desmoronara el Imperio Romano, esos conocimientos no se perdieron. La persistencia, la tradición de esos conocimientos es lo que posibilitó a los españoles, cuando llegan a Nueva España, que es México, en un tiempo récord, explotar las minas de oro y de plata. Si no hubiera sido por esos conocimientos heredados, digamos, de la minería romana, hubiera sido imposible que 20 años después de la toma de Tenochtitlán, en 1521, las minas de plata mexicanas estuvieran en pleno funcionamiento. Un hecho tan fundamental, que permite que luego toneladas y toneladas de metales preciosos, de oro y de plata, entran por el puerto de Sevilla en Occidente, en Europa, no hubieran sido posibles sin este hecho. Y eso enlaza con la intervención de los tres conos aquí de la capilla de los condes de Fuensaldaña. Enlaza con esa existencia, con esa riqueza en la península ibérica de materias primas, y que desde siempre, desde los tiempos más remotos, se han explotado, ¿no? Y luego el tema de los monumentos, el tema que está en relación con mi interés por la minería, que está ahí desde los años 80, cuando fui por primera vez a Río Tinto. Tiene que ver con un hecho muy llamativo, y es que en nuestra tradición hay una valoración enorme del monumento. En la historia de arte no han hecho más que hablarnos de los monumentos, desde las catedrales, desde los griegos, desde las pirámides, hasta los palacios más tardíos. Sin embargo, lo que está en el trasfondo de todo esto es evidentemente son los materiales, las materias primas que posibilitan crear estos monumentos. Y aquí, en cierto modo, esos tres conos funcionan como reverso de los monumentos, ¿no? Porque simplemente son tres montañas de óxido de hierro, bueno, los dos, el rojo y el negro, y el blanco es de caolín,
que funcionan como reverso de los monumentos, que en cierto modo son una expresión aquilatada de una sociedad jerárquica, patriarcal y de un pensamiento del mismo tipo, ¿no? Contraponerles simplemente tres, digamos, montañas de tierra. De hecho, en la tierra el mineral de hierro es el más frecuente, se encuentra con gran frecuencia, y entonces contraponerla como contrafigura a los monumentos esos tres conos, ¿no? Y hay que decir también que el almagre, que es el pigmento, es el óxido de hierro, que también se llama almagre, se ha utilizado desde los tiempos también prehistóricos. De hecho, es el pigmento que aparece en las pinturas de Altamira, y en un rincón de esta misma sala aparece un arco que estaba pintado de ese rojo, ¿no? Es decir, en nuestra tradición existe un dualismo enormemente pronunciado que realza, digamos, el espíritu y desvaloriza a la materia. Entonces, todo eso me ha ocupado bastante, ¿no? Precisamente pensar sobre este dualismo que se refuerza, que viene ya de muy antiguo de los griegos, pero que se refuerza luego con Descartes, que opone la res extensa a la res cogitans. De ahí vienen todos nuestros dualismos, ¿no? Y la desvalorización de la materia. Yo me he hecho mucho hincapié en esa desvalorización de la materia, y por eso también me interesaron tanto las minas que están en el fondo, que son, digamos, el paño primero que posibilita crear obras de arte y palacios, por supuesto, ¿no? Me llamaba también mucho la atención el hecho de que esos lugares, que a veces plásticamente son muy llamativos, como lo es la corta atalaya de Río Tinto mismamente, son y han sido prácticamente invisibles. Invisibles, que todo el mundo conoce y se sabe enumerar al dedillo las pirámides de Egipto. Sin embargo, nadie conoce las canteras de las que procede la piedra que permitieron construir esas pirámides, ¿no? Y esa invisibilidad tiene también que ver con esa invisibilidad en la que se encuentra la mujer. Ahí enlaza con el tema feminista, evidentemente, porque, digamos, y con los ángulos ciegos de la historia. Mi generación un poco ha estado, digamos, sacando de los ángulos material, de esos ángulos ciegos de la historia, y bueno, pues la mujer es uno de los temas que está en ese ángulo ciego durante miles de años, ¿no? A la hora de concebir una intervención para esta capilla, que ya de por sí tiene unas dimensiones muy importantes, un espacio con mucha presencia, pues enseguida pensé en los conos, que no son formas hechas por mí, sino son formas que obedecen a una fuerza. Son simplemente el hecho del vertido de un árido, y que por ley de la gravedad establece un cono de un determinado ángulo. En ese sentido son formas sin manos, son formas que obedecen a una fuerza, que en este caso es la fuerza de la gravedad, y que me venía muy bien aquí. Y a la vez, queriéndolo relacionar con el tema de la minería, digo, bueno, ¿qué árido o qué óxido o qué material puedo encontrar para hacer conos aquí en esta sala, ¿no? Y entonces, bueno, claro, pensé en el óxido de hierro. Pensé también en
en materiales que estuvieran presentes en la zona, en la comunidad de Castilla y León. A la vez el cono es una forma de rotación, es decir, también es una forma muy esencial como figura de rotación. En las figuras de rotación, digamos, todo lo accidental ha sido eliminado, ¿no? Es una forma que ahí me venía muy bien en este espacio, digamos, de gran presencia, ¿no? Estos conos los he usado como contrafigura de los monumentos, muy conscientemente. Simplemente son, en el fondo, 3 montones de tierra, ¿no? Si bien son tierras especiales, pero tres montones de tierra como contrafigura de los monumentos. Hacer visible de pronto algo, esas tierras que a pesar de toda la importancia que han tenido, han sido invisibles, y hacerles actuar aquí en toda su monumentalidad como contrafigura de los monumentos que a su vez en el fondo son la expresión de una sociedad jerárquica, patriarcal y de un pensamiento del mismo tipo, de un pensamiento jerárquico y patriarcal que estamos nosotros tratando de superar. A la hora de intervenir precisamente en el Colegio de San Gregorio, que es por otra parte un edificio renacentista absolutamente maravilloso, extraordinario, no solo por su claustro y por su entrada, por ese pórtico tan monumental, sino también por los artesonados, por los techos. Pensando en ese momento de cambio tan brutal que estamos viviendo, realmente estamos viviendo un momento de cambio como se han dado pocos en la historia, ¿no? Tal vez sean los cambios que estamos nosotros viviendo tan importantes como los que se producen cuando se inventa la imprenta por Gutenberg, ¿no? Y que es en 1400 y pico. Pero evidentemente la digitalización, esa es nuestra gran revolución a la que nos tenemos que adaptar y que está produciendo esos cambios. Pensando en ese momento era pensar en las desapariciones, y entonces lo que hice es cortar en PVC de espejo una frase que se atribuye a Paul Cézanne, el gran pintor, que según dicen, en un momento dado, dice lo siguiente: si aún quieres ver algo, date prisa, todo está desapareciendo. Nosotros somos los que estamos viviendo cada día una serie enorme de desapariciones. Bueno, están diciendo que esta es la 6ª gran desaparición. Cuántas especies, cuántos animales desaparecen cada día. Y desaparecen también lenguas, claro, ahí está la conexión. Esas lenguas que, bueno, en muchos casos existen 2 o 3 personas que solamente siguen hablando en ese idioma, pero bueno, en ese caso ya la lengua se puede dar por muerta, ¿no?